Hola, esto es Plan Base Estudio y ahora hablaremos sobre las fuentes de conocimiento. Vamos a plantear esto como un modo de diagnóstico, ¿no? Un modo de hacerse una autoevaluación respecto a la forma en que estudiamos o nuestra situación con determinado curso. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos mal en matemáticas. Nos va mal en matemáticas o en química a nosotros o quizá a algún familiar, a alguno de nuestros hijos. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Imaginemos que el saber de un estudiante, vamos a representarlo como una laguna, ¿no? Un lago, y que las diferentes fuentes de conocimiento, ¿no? Las diferentes fuentes son ríos. Entonces, dependiendo del nivel del agua de este lago, esto va a invitarnos o a sugerirnos hacer algún análisis, una evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas fuentes de agua? ¿Qué es la que nos nutren? ¿Cuál está fallando o cuál no estamos aprovechando o qué es lo que pasa para que quizá o el lago esté seco o esté en un nivel inadecuado, ¿no? Muy bien. Vamos a dividir las fuentes de conocimiento entre las formales o institucionales y las externas o informales. Vamos a analizar cada una de estas fuentes para ver qué es lo que ocurre. Es decir, si nos va mal en química, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son las fuentes de conocimiento que deberían, para mí, brindarme el conocimiento del tema? ¿Cuáles son? ¿A cuáles estoy expuesto? ¿Y qué es lo que pasa con ellas? ¿Por qué no funcionan? O que a lo mejor no les he dado el tratamiento adecuado, o no sé si existen, o si existen y ni siquiera las tomo en cuenta. Vamos a empezar entonces con las fuentes de conocimiento formales, es decir, las fuentes de conocimiento, en este caso vamos a llamarles institucionales, es todo aquel conocimiento y vías y fuentes de conocimiento que nos lo brinda de manera formal y oficial la institución educativa que estamos observando, por ejemplo, el colegio de nuestros hijos, o la universidad, el instituto, lo que fuese. Vamos a profundizar un poco. Respecto a las fuentes de conocimiento formal, ¿cuáles tenemos, no? La clase. La clase es la fuente de conocimiento por excelencia, es decir, lo que ocurre en el aula, el momento de enseñanza, ¿no? Lo que ocurre en el aula con el profesor, la clase. Tenemos también los apuntes, documentos y otros aspectos. Entonces, centrémonos un momento en la clase. La clase, vamos a analizar primero, entonces si nos va mal en un curso, vamos a analizar primero qué es lo que ocurre con esa fuente de conocimiento. La clase. A ver, para empezar, ¿cuáles son los puntos que deberían darse adecuadamente con la clase? Uno, asistir a clase. Parece absurdo, pero es importante analizar estas cosas aunque parezcan obvias. Primero, asistir a clase. ¿Asisto yo a todas las clases? ¿Estoy a tiempo, no? Me retiro de las clases en algún momento, salgo, la interrumpo, ya sea que dejo de estar conectado o me voy de la clase, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, asisto adecuadamente a la clase. Entonces, si no estoy asistiendo adecuadamente, es uno de los problemas, es una de las razones por las cuales me va mal en ese curso. Entonces, debo cuidar eso y corregirlo. Lo otro, atender a clase. ¿Atiendo o no a clase? ¿Mi hijo atiende o no a clase? Y vamos a incidir en eso, porque es una de las fuentes de conocimiento más importantes. Tres, participar en clase. Parte de esta fuente de conocimiento, parte de su adecuado desarrollo es que participe en clase. El alumno tiene que participar, tiene que formar parte del desarrollo. No puede estar aplastado siendo un espectador pasivo, sin que ocurra nada con él. Las preguntas van y vienen, el profesor pide actividades y él no participa, las evita, huye. Bueno, trata de no decir no sé, profesor, o trata de no decir nada. Entonces, tiene que participar. Si me está yendo mal en este curso, este es algo que también tengo que corregir. Luego, tomar nota. La pregunta es, ¿el alumno toma o no toma nota? A lo mejor confiado por el material que cuelgan en internet o en el aula virtual, no toma absolutamente ninguna nota. Pero tomar nota es valiosísimo, es muy importante. Lo mantiene, entre otras cosas, porque mantiene al alumno en una postura activa. Y eso no quiere decir que va a anotar todas las palabras que diga el profesor, ni va a anotar absolutamente todo lo que muestre el profesor. Para eso está el material, sino que va a tomar nota de lo más importante. Y lo va a mantener siempre atento para que también, algo que anota son sus dudas.
Las dudas pueden perderse, uno puede olvidarse de qué cosas no había comprendido en clase. Entonces es importante al momento de hacer las anotaciones, pues indicar las dudas. Y el quinto punto es preguntar. Que el alumno no se puede ir con una duda grande sin levantar la mano del aula. Si en la clase hubo un concepto que no comprendió, hubo una palabra que desconoce o algo, tiene que levantar la mano y tiene que decir, profesor, no entiendo. Por lo menos las dudas más fuertes, más importantes y las que no pueda porque quizá siente que está sin base y por eso tiene muchas dudas, pues hay que anotarlas. Pero no puede tampoco callar. Entonces, puede que en uno de estos, en alguno o varios de estos aspectos, dentro del tema de la clase, el alumno esté fallando. Y entonces tenemos que atacar eso. Entonces la principal fuente de conocimiento es la clase y tiene que desarrollarse adecuadamente por lo menos estos 5 puntos. El otro aspecto, los apuntes. El alumno que está revisando, bueno, le va mal en este curso, ¿toma nota o no toma nota? Pues no toma nota. El primer error grave. Entonces, si quieres que te vaya bien, en adelante tú tienes que tomar nota siempre. ¿Por qué? Uno, porque como dije antes, te mantiene activo en la clase, te mantiene participativo. Y por otro lado, es también un resumen, es un resumen del resumen, es un resumen de la clase. Entonces, es una fuente valiosa de información, porque tú has puesto lo más importante que ha dicho el profesor y también has anotado allí tus dudas, tus preguntas y has estructurado la clase de la forma que tú la has ido entendiendo. Es una especie de resumen, ¿no? Es una especie de resumen que te puede hacer más fácil al momento que tú quieras estudiar o comprender rápidamente lo que el profesor ha dicho, o quizá lo que ha mostrado en las diapositivas, pues todo lo que él dice no está escrito. Quizá él dice algo importante y merece la pena, ¿no?, anotarlo para ti. Entonces, allí, analizar el tema, este punto. No, ¿toma nota o no toma nota? Si no toma nota, pues ya sabemos qué corregir. Tiene que tomar nota. Tercero, la documentación que formalmente el colegio le entrega al alumno. Vamos a ver. El alumno revisa esta documentación, es decir, folletos, separatas, guías, resúmenes o diapositivas, PDFs, PowerPoints, documentos, archivos. A lo mejor el profesor llena, ¿no? Llena el aula virtual o le da físicamente separatos o documentos que el alumno ignora por completo. Entonces, ¿por qué te está yendo mal en química? ¿Alguna vez has revisado, has vuelto a repasar las diapositivas que el profesor ha subido? No. ¿Sí? ¿Estás aprovechando o no cada una de estas fuentes de conocimiento? ¿Cuál es su situación? Luego, tenemos también el tema de la multimedia. O podremos incluir también el tema de Internet dentro de la multimedia. Es decir, a lo mejor el profesor, de manera formal, el colegio te pasa videos, audios, elementos interactivos, la propia página web del colegio, algunos elementos para que tú tengas una fuente más de conocimiento. Ahora, ¿qué tratamiento le estás dando? ¿Lo estás revisando o lo estás ignorando? ¿Nunca lo ves? El profesor te pasa páginas web importantes, buenos videos, resúmenes y tú los ignoras por completo. O también a lo mejor no los brinda. Mejor dicho, puede ser que no los brinde y no es mala idea, no es mala idea pedirlo. No es mala idea sugerirlo, profesor. Usted a lo mejor conoce alguna buena página web o algún buen video en línea que me permita entender mejor este tema para poder repasarlo. Y lo que a ti te costaría mucho, porque estarías semanas buscando videos adecuados entre tanto que hay, y a lo mejor el profesor, mejor dicho, conoce excelentes videos, ya los ha seleccionado. Y por tu propuesta, o él te los entrega, o él se pone a buscar para seleccionar algo bueno para ti o para tu hijo. Entonces, esta fuente de conocimiento también hay que evaluarla. Y la última, de muchas cosas, pero vamos a poner un poco de énfasis en algunos temas para no ampliar demasiado, es los libros. Es decir, existe un libro, no todos los colegios lo usan, no todo para todos los cursos. Me está dando la sorpresa de hace buen tiempo de que muchos, en el caso de los colegios sobre todo, no hay un libro de apoyo. Exactamente, muchos seguían el material que desarrolla el profesor y no hay un libro de texto de apoyo para varios cursos. Bueno, pero si lo hubiese, también la pregunta,
existe un libro de apoyo para un libro de texto para el curso, ¿no? Por ejemplo, el curso de historia, y hay un libro de historia del Perú muy, muy claro que a todos los alumnos se les pide tener. ¿Y cuál es tu tratamiento respecto a ese libro? Nunca lo he revisado. Si estoy mal en el curso de física, hay un libro de física que es formal, es decir, formalmente el colegio me ha pedido a mí conseguir este libro o me lo ha brindado y yo nunca lo he leído. Estoy que sufro con el curso y nunca lo reviso. Es una fuente de conocimiento también valiosa que se ignora. Y si no hubiese un libro, porque como dije, en algunos casos no hay, ¿por qué no pedirlo? Sugerir, es decir, preguntar al profesor, este curso pues lo quiero repasar, me está costando, qué sé yo, quiero mejorar. ¿Qué libro me sugeriría ver? ¿O qué par de libros? Quizá al ser sugerencias, no ser parte formal, puede que el alumno, puede que el profesor, pues, esta sugerencia ya caiga en lo externo, ¿no? Pero a lo mejor son libros de la bibliografía y es decir, de la parte formal del plan de estudio. Entonces el profesor dice, mira, de estos libros que hay en la bibliografía, yo te recomiendo estos dos sobre todo para este momento, para este bimestre o para este semestre, te sugiero esto. Y muy bien, entonces tendrías una fuente de conocimiento que de alguna manera hasta el momento tú habrías ignorado. Y estas son las fuentes del conocimiento que se dan de manera formal, vamos a decir así, que el colegio a través del profesor en el aula proporciona al estudiante y hay que evaluar cuál es nuestra posición y nuestra situación frente a estas fuentes de conocimiento, frente a la clase, a tomar apuntes, a la documentación que nos entrega, la vemos o no, multimedia y webs que el profesor recomienda, y también los libros que el profesor o el colegio te ha brindado. ¿Cuál es tu rol, tu interacción con estos elementos, y cuál es su situación, cuál es la condición de estas fuentes de conocimiento, qué tratamiento le has dado? Y reflexionar para cambiar y aprovechar estas fuentes del conocimiento. Ahora pasemos a otra fuente del conocimiento, que son, bueno, el otro grupo, que son las fuentes externas, es decir, todas aquellas fuentes que no son sugeridas por el propio colegio de manera formal, sino que vienen a servir son recomendaciones externas y podremos indicar algunas. Por ejemplo, otros libros, es decir, estas fuentes externas, recordemos, antes de continuar, recordemos que son un apoyo, es decir, son formas de aprovechar, son otras fuentes de conocimiento que valdría la pena tomar en cuenta, sobre todo si tenemos alguna dificultad con algún curso. Quizá no basten o podemos probar fuentes que nos den, como digo, algún apoyo, algún soporte, algo extra para poder superar estos inconvenientes. Y entre ellos tenemos pues los libros, ¿no? Un libro más, es decir, no es necesariamente el libro que te recomendó el profesor en la clase, que es parte de la bibliografía del colegio, pero a lo mejor algún familiar o el mismo profesor te dice, si te está costando entender con este libro, mira, existe este otro, que habla un poquito más, que profundiza un poquito más y habla con más claridad sobre este aspecto. Puede haber más de un libro que recomiende, libro, documento, revista. Asimismo, también están los compañeros de clase. Son una fuente de conocimiento importante que tenemos que tomar en cuenta porque es muy ágil. A veces el profesor es un poquito distante. En que tú mandes un correo y te contesta en un día o dos o te contesta en la siguiente clase, es complicado, pero a veces los compañeros te contestan más rápido, por ejemplo. Son más accesibles. No serán un profesor, no tendrán su conocimiento, pero a lo mejor te dan una salida para el momento. Y bueno, entre ustedes hay que apoyarse, ¿no? Entre compañeros hay que apoyarse. No solamente pedir ayuda, sino también brindarla. Tengo este resumen, me salió este ejercicio, pude hacer esto, encontré esta página web, encontré este video que explica este tema, no sé si tú tienes otro. Entonces, entre compañeros es muy importante esta ayuda. Es muy importante, es valiosa. A veces estamos dando vueltas y vueltas y no sabemos cómo tratar una tarea y un trabajo y no se nos ha ocurrido hablar con alguno de los compañeros más importantes a ver que nos dé un ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Otro aspecto también son, bueno, la fuente de Internet. Cualquier página que podamos ubicar, tratando de encontrar información, tratemos de hacerlo en páginas que sean confiables, ¿sí? Videos de fuentes confiables, para estar más seguros que la información que nos brindan es fidedigna y no es un invento. Asimismo,
También puede haber familiares alrededor nuestro que pueden darnos algún tipo de apoyo, recomendarnos un libro, brindarnos información, recomendarnos un camino, ellos mismos explicarnos algo. Y también tenemos a los asesores particulares, es decir, los profesores particulares a veces de química, profesor de matemática, pero hay que darle un tratamiento adecuado a esto. A veces, a veces no se tiene muy claro el horizonte y los objetivos con los profesores particulares. Y esto lleva a que el alumno genere a lo largo del tiempo una dependencia. Es decir, sin el profesor no puede aprobar. Es como si le pusiéramos una silla de ruedas o una muletilla, ¿no? Una muleta o un bastón, porque solito no puede, pero esa no es la gracia. Esa no es la idea. La idea es, en todo caso, establecer objetivos claros con la participación de ese profesor particular. Por ejemplo, que el alumno supere, se nivele. Entonces, vamos a decir, mira, el profesor particular va a trabajar contigo, o mejor dicho, va a trabajar contigo, sí, con el alumno, este mes o 2 meses. La idea es que en 1 o 2 meses, en un bimestre, el alumno esté a punto, es decir, esté al nivel, se haya superado los problemas de base, haya el profesor hecho un diagnóstico de lo que le falta al alumno, haya revisado la malla curricular, ¿no? El plan de estudios y diga, bueno, para esto necesitas esto. Y cómo poder trabajarlo para que en un tiempo determinado el alumno esté en condiciones, no para que el profesor constantemente esté ayudándole, sino que ya esté listo para poder tener la base para afrontar la siguiente clase y en adelante poder solo. Y si el asesor se queda, ya es con el objetivo no de rescatarlo, porque ya lo niveló, sino de ejercitarlo para que tenga notas por encima del promedio, para que le vaya aún mejor. Hay que tener muy bien eso claro, porque a veces se cae en el error de pretender que el asesor particular, el profesor particular de matemática, reemplace todas las fuentes formales, especialmente la clase y todo lo demás. Y ese no es el objetivo, ¿no? El profesor particular no va a reemplazar al colegio. No, no, no es el tratamiento adecuado. Y bueno, también otras fuentes más que pueden haber, ¿no? Todas esas externas y que sirven de apoyo. Ahora quiero explicarles un poco cómo también cómo se distribuyen. Si bien hemos explicado cómo se pueden clasificar entre formales e institucionales e informales y externas, también tenemos que ver en dónde están, dónde se disfrutan estas fuentes de conocimiento. Ya. Una de ellas, la más importante, pues se da en el aula, es decir, la clase y todo lo que compone la clase se da dentro del aula o en el tiempo de clase en sí. Pero todas las demás fuentes de conocimiento, la gran cantidad, no pueden darse durante la clase. ¿Cuándo se dan? En el repaso. Por eso es importante repasar. ¿Cuándo tú revisas tus apuntes? ¿Cuándo revisas el video que el profesor sugirió? ¿Cuándo revisas el libro para profundizar? ¿Cuándo pides ayuda a tus compañeros? ¿Cuándo revisas en internet una fuente externa? ¿Cuándo? En el repaso. Y en el repaso, aparte de que tú aprovechas todas las demás fuentes del conocimiento, también es el momento en el que tú tratas tus dudas. No las puedes tratar en clase. Es difícil tratarlas en clase. El profesor está corriendo. Sí debes preguntar en clase. Sí deben responderte las preguntas. Pero el desarrollo, a veces que necesitan algunas dudas, un poquito más, ese tipo de tratamiento los tienes que hacer en casa. No se hacen en la clase. Y si tú no repasas constantemente, no tienes un plan de repaso, no se resuelve. No se resuelve. Y la arrastras y luego te llegas te da el impacto en la cara cuando te enfrentas al examen de una duda que estuviste arrastrando o acumulando y agrandando y no repasaste. Sobre todo en la universidad, ¿no? Ahí es más pesado el tema de la importancia y el valor del repaso continuo. Entonces, en el repaso, absuelves tus dudas, ordenas tu material, también revisas tu situación frente a estas otras fuentes de conocimiento, libros, documentos, eh, separatas, videos, webs, todo este tema. Y también haces la comprobación del aprendizaje, ¿no? Haces un pequeño resumen y también tratas de, digamos, copiar un resumen a tu memoria para ver cuánto de tu resumen, cuánto de lo más esencial que has estudiado aún lo recuerdas. Haces la comprobación del aprendizaje. Te ejercitas también, si son temas de ciencias o matemática, pruebas, haces unos cuantos ejercicios junto con tus libros, junto con tus apuntes, tratando de resolver las dudas.
aprovechando las fuentes externas y dando tratamiento también a las fuentes formales, a institucionales, que a veces hasta cierto punto, quizás hasta cierto momento, no cuidaste o no aprovechaste del todo. Entonces, vamos a ver aquí que la fuente más importante de conocimiento, que es la clase, pues se da en el aula, pero todo lo demás se da en el repaso. Y esto impacta tanto en los escolares como en los universitarios. Y en los escolares quizá puedan hacer algún esfuerzo, alguna amague para no hacerlo todo, no hacerlo tan constante o no para todos los cursos, sino solamente para los más complicados. Pero lo ideal sería que lo hagan con todos, porque todos merecen un tratamiento. Pero vamos a ver que en el repaso se aproveche esta información. Y se pule también es la técnica y se genera la costumbre, porque en la universidad sí vas a necesitar estudiar todos los días para aprovechar todas las fuentes del conocimiento, resolver tus dudas, ordenar todo tu material, no gestionar tus documentos, tenerlos accesibles y también hacer una comprobación constante del aprendizaje. Es por eso que es importante el repaso, pero a su vez también el tratamiento adecuado, el desarrollo adecuado de las clases en el aula. Todos estos temas que hemos visto hace un momento sobre la fuente del conocimiento es para hacerse un autoexamen o una evaluación de la situación, de qué es lo que pasa con las diferentes fuentes del conocimiento y por qué es que algo está fallando y si no estamos aprovechando o no le hemos dado el cuidado a alguna de estas situaciones, a alguna de estas opciones o fuentes del conocimiento. Es decir, es una forma de diagnóstico, autodiagnóstico o para revisar la situación de algún estudiante que tengamos cerca. Bueno, ahora, y esto es parte de revisar la falla del proceso, es decir, por qué no se obtienen los resultados que uno quiere, ¿no? O que se espera. Hicimos nuestro planeamiento, todo el asunto, lo revisamos, revisamos los conceptos, tratamos de ordenarnos, vimos por qué es importante los temas de los hábitos, etc. Una serie, hicimos un esfuerzo, pero falla. Pero esto falla. Entonces vamos a revisar lo que ocurre y vamos a empezar primero con nuestro plan. Lo primero, el plan de repaso. Si es que hicimos un plan de repaso, vamos a revisar si el plan de repaso se hizo mal. Por lo general no es el gran culpable el plan de repaso, pero sí, todo es perfectible. A medida que nosotros tratemos de desarrollar un plan de repaso, nos vamos a dar cuenta de que el plan de repaso funciona o no funciona, o es perfectible, o quizá mejor repaso química los lunes y comunicaciones el martes. Vamos a hacer cambios, pero realmente, por lo general, no es el gran culpable de que los resultados no se estén dando. Siempre es perfectible, siempre se puede mejorar, pero si lo has hecho, si has diseñado un plan de repaso, es muy probable que no sea el gran culpable. Algo se puede mejorar, pero no es la gran razón por la que no estemos alcanzando los objetivos. Muy bien, ahora vemos el horario. A lo mejor tu horario no es realista o no toma en cuenta otras actividades, etc. Igual, una vez que tratamos de ejecutar el horario, nos damos cuenta con la experiencia de qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos hacer más prácticas o qué errores estaban cometiendo. Pero igual, como les digo, el horario también perfectible, ajusta las horas, esto lo podemos hacer un poco antes, esto un poco después, sabes que no había tomado en cuenta tal actividad de tal día, pero como les digo, usualmente el problema no está allí, el problema grueso no suele estar allí, pero vale la pena, es importante revisarlo para ver qué problema puede estar surgiendo también por ese lado. Entonces vamos a retroceder un poco más y vamos a encontrar que quizá el tema está en la armonía y es en lo que en parte de las capacitaciones hemos visto cómo poner el estudio en el medio, darle la prioridad alrededor de las otras actividades que también son importantes para el alumno y que no deben ser eliminadas. ¿Qué quiere decir con eso? Que no le estamos, dijimos que íbamos a garantizarle un tiempo mínimo, los recursos mínimos indispensables para que el estudio se desarrolle adecuadamente. El tiempo es el principal recurso que maneja un estudiante. Entonces, al plantear esta idea de la armonía y de poner prioridad, la idea era garantizarle al estudio el tiempo que él necesite diariamente y no dárselo a nadie más. Pero no lo estamos cumpliendo, a pesar que hemos reflexionado al respecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver un tema de quizás las prioridades están invertidas, nos hemos olvidado qué es lo importante, nuestra necesidad de estudiar y de valernos por nuestros propios medios lo antes posible. Para eso estudiamos, para poder valernos por nosotros mismos.
para salir adelante. Quizá eso tiene mucho que ver con vivir un poco en una burbuja y tema de inmadurez, ideas poco claras de lo que es la vida y bueno, es decir, temas relacionados a la madurez. Y eso vamos a revisar ahora. Un estudiante y persona en general, más allá de su edad, vamos a pensar en un estudiante quizá de secundaria, por dar un ejemplo, puede encontrarse en diferentes horizontes de la madurez, ¿no? Y voy a dar un ejemplo, por ejemplo, vamos a empezar a ver. Podemos pensar en un niño pequeño. ¿Qué pasa con los niños pequeños, ¿no? Como una situación de un infante, de un niño de quizá 5 años, 4 o 5 años. ¿Qué ocurre con él? Cuando tiene que hacer su tarea, la mamá o el papá se tiene que sentar con él. Se tiene que sentar con él y apenas para hacer la tarea, y apenas se paraba la mamá, se va un momento, a los 10 segundos el niño pequeño prende el televisor. Prende el televisor, automáticamente prende el televisor, se pone a jugar, se olvida de la tarea. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, entre varios aspectos que podemos mencionar, uno de ellos es que su visión de futuro es bien escasa. Es decir, el niño no puede ver más allá de 10 o 20 minutos en el futuro. No puede ver más allá. Entonces lo inmediato es la necesidad de que, bueno, esto de la tarea, no puedo ver el efecto de no hacer la tarea. No lo puedo ver porque yo solamente veo 10 minutos en adelante, nada más ahí. Yo no sé, yo no veo que dentro de media hora, una hora, mi madre va a volver, o mi padre, y me va a llamar la atención por no haber hecho la tarea. Al día siguiente me van a llamar la atención también en el colegio y me van a poner una mala nota. Que a fin de mes o al fin del bimestre voy a tener una mala nota también por no haber hecho esta tarea. Que al final del año podría yo tener que desaprobar el curso y tener que llevarlo durante las vacaciones o incluso podría repetir el año completo. No puedo ver eso. El niño pequeño no puede, pues tiene que sentarse ahí un adulto responsable y garantizar de que le haga la tareita y ir enseñándole a que tiene que cumplir con su responsabilidad. Es muy importante eso. No puede ver hacia adelante el futuro mucho. Y por otro lado, tenemos al adulto, ¿no? Una persona responsable o madura. ¿Qué es lo que hace? No solamente ve las consecuencias de sus actos en el mediano plazo, en el corto plazo, puede ver no solamente a fin que tiene que ahorrar dinero y tiene que trabajar para poder pagar sus cosas a fin de mes, puede ver años en el futuro. Cuida su salud y su alimentación, no solo para que le caiga mal esta noche, sino para no enfermar en su vejez. Ahorra para tener dinero para su vejez o para poder hacer una inversión de acá a unos años. Puede ver hacia el futuro, puede abstraerse, puede proyectarse, ¿no? Tiene una visión. El niño pequeño no. Por otro lado, la persona que tiene una situación de inmadurez no puede contener sus impulsos, necesita satisfacer sus necesidades inmediatas. Y por supuesto, da 45.000 excusas a una persona para poderse, para no cumplir con su responsabilidad y satisfacer su necesidad inmediata, ¿no? Tú le das 5 segundos para una persona para que dé una excusa y te da 10, 2 por segundo. Eso es rapidísimo. Uno puede sabotearse, ¿no? Autosabotearse fácilmente. Y un niño pequeño con más razón, ¿no? Con mucha creatividad, dice, pues es que para mí es muy importante socializar, es que para mí es muy importante este juego, es que para mí es muy importante esto y aquello, solamente para decir que es incapaz de contenerse. Casi, casi como controlarse frente a algo que le gusta mucho y no se contiene, no se aguanta, no se aguanta es la palabra. Una persona madura, una persona que adulta, por supuesto que tiene impulsos, tiene necesidades, pero las controla, las maneja y las conduce en el momento más apropiado. Sabe ubicarse. Un adulto no va a dejar el trabajo a la mitad para irse a jugar, para divertirse, para verse con sus compañeros o para verse con su pareja. Por más que, por supuesto, tiene que tener el impulso o el deseo. Ya. La persona que está en una situación de inmadurez, no. Y da 45.000 excusas. Lo otro es que lo importante, mi tarea, mi trabajo, se lo hago más tarde, o al final no lo hago mañana. Como un niño pequeño. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Que si el comportamiento de este estudiante se acerca más a una situación infantil que la de un adulto, entonces requiere más supervisión. Mientras que el estudiante, si es más responsable, gana más autonomía.
mana más independencia. Pero no podemos darle independencia y autonomía y dejar de vigilar a alguien que se comporta infantilmente. No se puede. Tenemos que imaginar por un momento que es un niño pequeño, que ha vuelto a tener 5 años. Entonces, ¿tú cómo cuidabas de él cuando tenía 5 años? ¿O cómo debes cuidar a un niño de 5 años, 4 años, con su tarea y con sus responsabilidades? Tienes que sentarte con él otra vez. Tienes que vigilarlo de cerca. Desafortunadamente. Solo que, como es una persona mayor, más grande, que debería tener otro comportamiento más maduro, definitivamente estas son medidas temporales y hay que explicarle que son medidas temporales a medida de que se prueba, ¿no? Se le acompaña, se le ayuda, porque no es un castigo, ¿no? Se le acompaña y se le ayuda, se le da un tiempo, ¿no? Unos días, una semana, de tratarlo así como un pequeño porque lo necesita. Después se le puede consultar, se le consulta. ¿Necesitas que yo me siente contigo para hacer la tarea? ¿Necesitas que yo te revise tus libros, tu cuaderno? ¿Necesitas que yo esté contigo durante tus clases virtuales? Tiene que ser así porque tú te puedes controlar. Tengo que quitarte el celular porque no puedes contenerte. Dime, porque si es así, lo necesitas y yo te voy a dar esa ayuda, no te puedo abandonar. Y que el alumno entienda que no es un castigo. Te castigo porque no haces lo que a mí me gusta, haces lo que a ti te gusta nada más, y entonces yo te castigo y te aplasto. No, este es un tema delicado que se relaciona con su responsabilidad, que no la está cumpliendo. No puede hacerla luego, tiene que hacerla en ese momento. Se le explica que es porque también es el deber de los padres garantizar, supervisar y garantizar y hacer algo al respecto. No lo puede abandonar. Entonces, como un padre no lo puede abandonar, tiene que acompañarlo. Desafortunadamente está actuando como un niño pequeño, entonces hay que supervisarlo como un niño pequeño de manera temporal. Y que vaya comprendiendo que si quiere ganar su autonomía, tiene que ser más responsable. Tiene que demostrarlo, no solo decir que lo va a hacer, tiene que demostrarlo. Y poco a poco se va a recuperar la confianza, pero si sigue comportándose así, no se puede. Entonces no lo podemos abandonar tampoco. No podemos abandonarlo así. Y tenemos que, otra vez, trabajar con él como trabajamos cuando era un niño pequeño, de manera temporal, explicándole el porqué, decirle que esto es porque lo queremos, no porque no por desear fastidiarlo, porque no nos hace gracia. Esta es la situación. Mientras más se pegue a una reacción infantil, hay que supervisarlo como un infante. Y mientras vaya corrigiendo y vaya teniendo comportamiento más maduro, adulto y responsable, pues más autonomía y más independencia se le puede dar. Es demasiado, es todo el libro. Pero la verdad, lo que tiene que leer es poco, porque cada día va a leer un poco, no va a leer todo el libro. Entonces uno sobredimensiona un poco el problema. Y la verdad, como les digo, el problema es pequeño. La barrera que impide no es gigante, es muy delgada y es fácil de superar. Hay que detectar la resistencia, el problema, lo que nos está evitando dar ese primer paso. Y suele estar ese problema alrededor de los 5 primeros segundos de la actividad. Entonces, una vez que uno da el primer paso respecto a la tarea que tiene que hacer, tarea, un trabajo, limpiar, estudiar, repasar, practicar, lo que fuere, una vez que supera los 5 primeros segundos, todo va a ir bien. O sea, uno tiene que pensar también, bueno, ¿por qué me resisto tanto? ¿Y si lo hago qué? ¿Se me va a caer el brazo? ¿Se me van a caer los ojos por leer un poco? ¿Tanto desgaste implica repasar un poco, hacer la tarea? Entonces vamos a imaginarnos en este problema, ¿no? El problema de la persona que le cuesta leer. Vamos a ver, mira, tú tienes que leer. No, es que no quiero leer, me da flojera, ahorita no, lo haré más tarde, no me moleste, yo sabré cuándo lo hago. ¿No? Este tipo de respuestas que suelen dar. Vamos a hacer una cosa, tienes que leer. Entonces hazme un favor. Toma el libro que necesitas es leer. Tómalo, ya. Pero yo no quiero leer, tómalo igual. Toma el libro, siéntate en el escritorio y ábrelo. Entonces ya lo tienes abierto. ¿Qué le queda al alumno? Ya lo tiene abierto. Entonces, así hemos superado esa pequeña barrera. Entonces, cuando el alumno se ponga difícil, hay que invitarlo a superar estos 5 primeros segundos. ¿No quiere hacer la tarea? Bueno, siéntate en tu computadora y abre el archivo con la tarea. Y revísala, por favor. No, que no quiero hacer la tarea, es que me da flojera, es que más tarde, luego, ya, sí, la voy a hacer en un rato.
que él haga en ese momento y que ayúdenlo a que supere esos 5 segundos de resistencia, de negación. Si lo superamos, todo lo que viene después es mucho más sencillo, ¿no? No hay que dejarse, no hay que dejar que esa pataleta refuerce y haga esta pequeña barrera de 5 segundos, trate de mostrarla como gigante, como que es realmente un lastre pesado que nos impide hacer nuestras responsabilidades, tratar nuestros temas pendientes. Una vez que invitemos al alumno, lo impulsemos a que supere estos 5 primeros segundos, van a ver que él va a comenzar en gran medida a hacer muchas de las responsabilidades que tenía, por lo menos avanzar un buen tramo. También ayuda dentro de esta mecánica, estamos hablando que el alumno supere, ¿no? Que comience a actuar, que supere los 5 primeros segundos de aquella responsabilidad que él resiste a hacer. Para que él cumpla la hora, aparte de tener nuestro horario, sugiero también manejar alarmas. Que el alumno no se confíe solo de su memoria. A veces una alarma es un mecanismo, ¿no?, sensorial importante, un sonido, algo que te alerta y te sacude y te dice, bueno, ya es hora de hacer la tarea, no es dentro de 15 minutos, no es a la media hora, es ahora, tengo que hacerla. Entonces es importante invitarlo a que coloque una alarma, a que ponga esa alarma y que suene, y que cuando suene él actúe, se programe y le invite a hacer este impulso de superar, una vez que suene la alarma, tratar de invitarlo a superar este problema, estos 5 primeros segundos que tiene para empezar a hacer la actividad que le corresponde. Por eso es muy importante a veces apoyarnos también, tanto en un horario como en una o dos alarmas. Y respecto al servicio de seguimiento, que tiene como objetivo que el alumno aprenda a organizarse y a superar por sí mismo los retos académicos, que él mismo pueda superar las cosas. Lo que se busca aquí también es que el alumno demuestre esto. La idea es darle de alta al alumno. ¿Y cuando le damos de alta? Usualmente, yo uso el principio de que el alumno muestre durante 2 semanas que él cumple con el plan. Cumple con hacer la tarea a la hora y cumple con su repaso a la hora. Para que él pueda cumplir estas dos cosas, obviamente, la clase debe desarrollarse bien. Si no, no tiene con qué. Cuando un alumno no asiste a clase, no participa en clase, le cuesta mucho hacer las tareas. No tiene con qué. No tiene con qué y no tiene nada con qué repasar. Tampoco está muy distante y no tiene los conocimientos básicos que te tienen que dar en clase como para poder repasar. Por eso que, bueno, el hecho de que cumpla adecuadamente con hacer sus tareas y también con realizar sus repasos, implica eso, que también está llevando bien las clases. Entonces está cumpliendo con 3 objetivos, aunque nosotros nos centramos en los otros 2 que son externos, que son los que hace luego de clase. Una vez que el alumno cumple con estos objetivos, es que se sugiere que ya el alumno ya aprendió, ha demostrado que puede hacerlo. Em, y bueno, y en este punto, ¿es posible o no, llevadero o no, que continúe el servicio de seguimiento porque ya aprendió? Dice, entonces, el cliente en cualquier momento puede cortar, por supuesto, el servicio de seguimiento, incluso antes de esto. Si cree que funcionó o no funcionó, o ya es suficiente, o el mismo alumno puede seguir intentándolo. Pero eso sí, ¿es posible seguir? Puede ser, pero el espíritu del servicio cambia. Es decir, ya no va a ser para enseñarle al alumno a organizarse, porque ya aprendió y ya lo demostró. De vez en cuando puede ser no retomar el servicio para darle un refresco y reajuste, ¿no? Eso es posible, pero lo que quiero decir ahora es que si en el caso del alumno ya aprendió y se continuó con el servicio, ya no es para ayudar al alumno, sino para ayudar a los padres. Porque independientemente que el alumno esté ya realizando, organizándose por sí mismo, esté ordenando, la labor de los padres de vigilar que ellos sigan cumpliendo con sus responsabilidades no termina, ¿no? No acaba. Y es ahí cuando el servicio de seguimiento puede continuar, si el cliente lo desea, pero con un cambio en el espíritu de este servicio. Es ayudarlo un poco al estudiante, pero mucho más es ayudar a los padres a que puedan cumplir con este rol de estar detrás del estudiante, de hacerle ellos el seguimiento
porque igual tiene que darse, ¿no? Igual la vigilancia no acaba nunca, ¿no? Hasta que ellos ya sean adultos y se encarguen de sus propias cosas, pero hasta antes de eso, si es que estamos hablando de escolares, no acaba. Igual sigue, a pesar de que el alumno no confiarse, ¿no? Igual si el alumno está dando igual buenos pasos, no puede, no puede sacarse la vigilancia, ¿no? Se debe hacer una vigilancia que se siga quizá menos invasiva, ¿no? Más a distancia, pero continúa. Y es ahí, es por eso que si en caso se continúa con el servicio, es más para ayudar, ya en ese punto, es más para ayudar a los padres en el trabajo este de seguir vigilando, de seguir vigilantes, de que cumpla con sus responsabilidades, que estar ayudando al hijo. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que me hayan comprendido estos conceptos relacionados a la fuente del conocimiento, como el mecanismo de diagnóstico, también revisar la falla del proceso, revisar, como les dije, qué ocurre con las fuentes del conocimiento, cómo aprovecharlas o cuál ha sido la situación actual y cómo revertirla, así como el tema de la madurez, tratarlo quizá un poquito más, hay que tratar al alumno un poco más por cómo se comporta o cómo cumple que con cómo deberíamos por su edad. Esto claro de manera temporal, explicándole claramente qué es lo que ocurre y por qué se hace y qué se espera. Y bueno, asimismo, invitarlos a que en cualquier momento, si necesitan profundizar algún aspecto, nos escriban al número que está en pantalla. Mi nombre es Jorge Baudouin. Ha sido un gusto para mí explicarles estos temas sobre Plan Base Estudio.